Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a continuar con el estudio de la fisiología, particularmente el estudio de los potenciales de membrana y del potencial de acción, que comenzamos la semana pasada, ¿sí? Y esta semana vamos a terminar con este tema, vamos a profundizar algunos conceptos y vamos como a redondear la idea general, ¿sí? De potencial de membrana y de potencial de acción. Espero que les esté yendo bien con el estudio, que hayan podido avanzar con el material de lectura, con el capítulo, digo bien, con el capítulo 5. Es un capítulo bastante complejo por la terminología que tiene, así que hemos recibido algunas consultas esta semana en el espacio de la tutoría virtual, que las fuimos contestando y que también nos sirvieron para trasladarlas ahora en este momento, para que también les puede ser de ayuda a todos ustedes, ¿verdad? Bueno, está disponible también un foro de consultas a donde ustedes pueden ir dejando las consultas a lo largo de la semana, a medida que vayan leyendo, ¿sí? Y nosotros en el espacio de tutoría, en el espacio de la consulta, las vamos a ir respondiendo. Eso se los cuento en otro video, se los conté, eh, solo para mencionárselos nuevamente. Pero bueno, vamos a ir directo a la parte de potencial de membrana, potencial de acción, que tengo algo para mostrarles hoy, algo lindo. Acá quiero compartir pantalla, ¿sí? Acá, ¿me están viendo? Yo supongo y espero que sí. Entonces continuamos donde habíamos quedado la semana anterior, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso de qué habíamos entendido, por qué nos había quedado, qué idea nos había quedado de potencial de membrana y de potencial de acción. Potencial de membrana se dice que es en reposo, porque es lo que sucede cuando la membrana, así cuando la célula está como en su rutina de reposo diaria, digamos, constante. Entonces dice que el potencial de membrana en reposo es la consecuencia, o sea, ¿cómo ocurre esto? Es la consecuencia de una pequeña acumulación de iones negativos en el citosol, ¿sí? Citosol, ese espacio ahí intracelular, ese líquido. Esos iones estarán ahí disueltos. A lo largo de la superficie interna de la membrana, dice que esos iones negativos, ahora vamos a ver un esquemita, se concentran en la parte interna de la membrana, en la parte de adentro. Y a su vez hay una acumulación semejante de iones positivos en el líquido extracelular, en la superficie externa de la membrana, ¿sí? Acá hay algo que hay que aclarar, y es que adentro de la célula, esa acumulación de cargas negativas está solo cerca de la membrana, ¿sí? Solo en el borde interno. Adentro la célula, en su citosol y el resto de las organelas, tiene carga neutra. Solo se acumula en el exterior de la membrana. Si no, sería muy difícil funcionar en esas condiciones. Bueno, no nos vamos de tema, seguimos con potencial. Y acá hay una cuestión muy importante, una cuestión física, de la biofísica, de la fisiología también, que es la separación esta que produce la membrana, que las cargas eléctricas de un lado positivas y del otro lado negativas forman en cierta manera una energía potencial, definen una energía potencial, ¿sí? Esto, imagínense, yo les había nombrado la clase pasada, esto de dos imanes, ¿sí? Que cargas similares se repelen, o sea, positivo con positivo, negativo con negativo, no se pueden juntar. Pero sí se atraen cargas opuestas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo de los dos lados, de ambos lados de la membrana, cargas positivas por un lado, cargas negativas por el otro lado, me están haciendo como una presión, ¿verdad? En realidad eso no es una presión, o podría considerarse, pero en este caso lo decimos como una forma de energía potencial, está tratando de juntarse eso ahí. Eso es lo que se denomina potencial de membrana, ¿sí? Y lo que medimos en voltios o milivoltios, como lo indicamos la vez pasada, la clase anterior. Bueno, a ver si eso más o menos nos refrescó un poquito el concepto de potencial. Y acá lo que les decía, este grafiquito muestra, ¿sí? La membrana de cualquier célula eh, de nuestro cuerpo. Particularmente nosotros tomamos la membrana de una neurona, de un tejido nervioso, porque es donde ocurren los impulsos nerviosos, ¿sí? Principalmente.
Fíjense, esto ya lo habíamos estudiado, es como un repaso, y le vamos agregando alguna cosita. El líquido extracelular, ¿sí? Una mayor cantidad de cargas positivas cerca de la membrana, pero después, más alejado de la membrana, el líquido celular, igual cantidad de cargas positivas y negativas, o sea, neutro también. En el citosol, en la parte interna, interior de la célula, ¿sí? Cerca de la membrana, cargas negativas acá cerquita de la membrana, no la dejan pasar. Luego en el citosol, igual número de cargas positivas que de negativas, o sea, neutro el interior celular, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Esta parte que está acá, además, cuanto mayor sea la diferencia de cargas, ¿sí? A través de la membrana, cuanto más positivo esté esto y más negativo esté el interior, ¿sí? Medido en cargas eléctricas, mayor será ese potencial, digo bien, de membrana, ¿sí? Mayor será la energía potencial medida en su voltaje. Continuamos y ahora vemos qué pasa con el potencial de acción. Eso es el potencial de membrana, que se denomina también, y lo van a encontrar en el libro, potencial de membrana en reposo, ¿sí? O potencial por difusión también lo nombra, porque es el mecanismo por el cual ocurre ese pasaje de iones, ¿sí? Que habíamos hablado la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender del potencial de acción? Primero, que potencial de acción lo definimos como sinónimo de impulso nervioso. El impulso nervioso es un potencial de acción, ¿sí? Entonces, lo primero es el sinónimo. Saber que cuando estamos diciendo potencial de acción, estamos hablando de un impulso nervioso. Luego, que estos son una serie de procesos que ahora vamos a ver que suceden muy rápidamente. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les contaba que esto sucedía en milisegundos? ¿Sí? O sea, muy, muy rápido. En donde se disminuye o se revierte este potencial de membrana, esta diferencia entre cargas negativas y positivas a uno y otro lado de la membrana, y que luego de que pasa ese potencial de acción se restablece y vuelve la membrana a quedar en estado de reposo con su potencial de reposo. ¿Cómo se genera este potencial de acción? No se genera de la nada, se genera a través de un estímulo, ¿sí? El estímulo puede ser eléctrico, que el potencial de acción venga desde otra neurona, desde otra célula o desde otra parte de la membrana y se transmite, ¿sí? Puede ser por una falla, imagínense que ahora lo vamos a ver bien, pero esto depende mucho de la cantidad de iones que ingresen y que salgan de la célula, por la membrana celular. Entonces, si se rompe algún canal de sodio o de potasio y se genera ese desbalance eléctrico por las cargas de los iones, también se puede generar un impulso, ¿sí? Pero particularmente entendámoslo, digo bien, que se produce por un estímulo, el potencial necesita un estímulo para producirse, ese estímulo puede ser que venga el potencial desde otro lado, como si fuera, como si fuera un efecto dominó. Imagínense, yo estoy analizando esta partecita de la célula, ¿sí? Quiero ver cómo se produce ese potencial, y eso ya viene, entonces en algún momento eso se inició, y como si fuese ese efecto dominó que les contaba, una ficha tras otra van cayendo, en este caso, se va produciendo, trasladándose ese potencial de acción como si fuese de esa manera. Y ese proceso de generación del potencial de acción a través de un estímulo se llama excitación. Ahí la membrana quedó excitada, se produjo ese potencial de acción. Ay, espero haber sido claro con esto, ¿sí? Cualquier cosa ustedes me van diciendo en el foro, en los espacios que nos encontramos en la plataforma, en la tutoría, ¿sí? Profe, esto lo necesitamos repasar, o no se entendió bien, o puede dar otro ejemplo. Ustedes consulten lo que haga falta. Luego, para conducir la señal nerviosa, el potencial de acción se desplaza a lo largo de toda la fibra nerviosa. Cuando dice fibra nerviosa se refiere al tejido nervioso, que puede estar constituido, lo vamos a ver en anatomía luego, que puede estar constituido por un conjunto de neuronas, ¿verdad? ¿Sí? No solo una, sino un conjunto. Entonces se va desplazando, dice esa señal nerviosa, de la forma que les contaba, como si fuese un efecto dominó. No pierde intensidad. Por eso dice luego, a continuación, que el potencial de acción mantiene su intensidad. Imagínense que esto es eléctrico, ¿sí? Entonces, como si fuese en una casa, uno prende la luz en la entrada, hay luz, está todo bien. Ahora, si fuese
que disminuye la intensidad cuando va al fondo de la casa, no se encuentra con una luz así como más tenue, no. La luz, la electricidad no disminuye a medida que uno va recorriendo una distancia, ¿sí? En la célula pasa lo mismo, la intensidad se mantiene por ese efecto dominó que les comentaba. Entonces, en una parte de la membrana que se activó el potencial de acción y en otra parte que continúa ese potencial de acción, tienen la misma intensidad, ¿sí? Esto se denomina propagación del potencial de acción o del impulso nervioso, ¿sí? Así se propaga, siempre con la misma intensidad. Y esta propagación y el potencial de acción, en realidad, el impulso nervioso, tiene unas fases que necesitamos conocer para entender el mecanismo, cómo funciona. Reposo, como les contaba recién. Esta fase de reposo mantiene el potencial en reposo antes del comienzo del potencial de acción, es lo que ahora vamos a ver, pero es esta acumulación de cargas positivas en el exterior de la célula, de la membrana, en el interior de la membrana, interior celular, las cargas negativas, y eso define un potencial de membrana, ¿sí? Que le llamamos potencial de reposo. Luego hay una fase de despolarización, que es cuando ocurre el potencial de acción, ahora lo vamos a ver en una pequeña simulación, ¿sí? ¿Qué quiere decir despolarización? Acá dice, la membrana se hace súbitamente muy permeable a los iones sodio por un estímulo, como habíamos contado recién. Súbitamente muy permeable a los iones sodio, quiere decir, los canales de sodio se abren, ¿sí? Lo que permite que un gran número de iones sodio con carga positiva difunda hacia el interior del axón, en este caso que estamos tomando como ejemplo. Entonces se produce, si en el interior había una acumulación de cargas negativas y está entrando una gran cantidad de iones sodio que son positivos, se produce una despolarización. Y acá hablamos de despolarización en el sentido de que se entiende como polos, ¿verdad? El polo positivo y el polo negativo, ¿sí? Por eso recurrimos siempre a algún concepto de la física por ahí. Por eso dice que se despolariza, pierde esa negatividad que tenía dentro del interior celular, en la parte interna de la membrana. ¿Por qué? Porque entraron un montón de sodios positivos, por algún estímulo. Se despolarizó, se perdieron esos dos polos, la parte que había positiva, la parte que había negativa, se perdió. ¿Qué pasa? Ahora lo vamos a ver. Luego, eso es muy breve, acuérdense que todo esto que les estoy contando duraba esos milisegundos. Luego está la fase de repolarización, porque la membrana, la célula no puede quedar despolarizada, ¿sí? No podría funcionar. Entonces, acá otra vez vuelvo a nombrar el plazo de las 10 milésimas de segundo después de que la membrana se haya hecho muy permeable a los iones sodio, los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren más de lo normal para revertir ese sodio que había ingresado y ese potasio, ¿sí? Para revertir y repolarizar la membrana, reconstruir esa polarización, positiva por fuera, negativa en la parte interna de la membrana. De esta manera, la rápida difusión de los iones potasio hacia el exterior restablece el potencial de reposo de la membrana, ¿sí? Se vuelve a repolarizar y queda con el potencial de reposo normal. Esto se denomina repolarización, exactamente. Y esto es lo que les... estaba con muchas ganas de contarle, más ganas de mostrárselo. Esperen que tengo que hacer así, a ver si hago bien con la tecnología. Tengo que compartir pantalla, acá está. Espero lo estén viendo. Bueno, esto es el axón. No sé si lo están viendo. A ver, voy a hacer de nuevo. Esperen. Creo que no funcionó porque no lo hice bien acá. Y ahora sí, sé que lo están viendo porque me lo dice. Esto sí es el axón, ¿sí? El axón de una neurona, de una célula neuronal. Que como célula tiene su membrana. Acá tengo el zoom. Lo voy a ampliar para que ustedes vayan viendo qué pasa. A ver si ahí estará bien. Ahí los canales, ¿sí? Nos acercamos a ver qué sucede particularmente en la membrana celular de una neurona. Acá tengo estos puntitos rojos que van saliendo, son iones de sodio, ¿sí?
Estos rombitos, y que van entrando, fíjense, estos rombitos verdes son iones de potasio. Esto que está acá es un canal de sodio cerrado, por ahí no hay intercambio de sodio. Este verde que está a continuación es un canal de potasio también cerrado, no hay intercambio. Y después hay unos canales abiertos, que es este marroncito, canal de fuga de sodio, acá está ingresando sodio, y el canal de fuga de potasio que está acá, ¿verdad? Ahí tenemos más o menos los constituyentes de lo que estamos viendo. Fíjense si pongo acá donde dice mostrar, pongo las cargas. Esto es lo que les estaba contando, lo que sucede en su fase de reposo. En su fase de reposo, en la parte externa de la membrana, una polaridad positiva, acumulación de iones positivos. En la parte interna, acumulación de iones negativos. ¿Qué podríamos ver también? Las concentraciones de sodio y de potasio. En este caso el modelo está simplificado a solo 2 iones, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, que el sodio, estoy hablando del sodio y estoy mencionando acá el potasio, perdonen acá, potasio, vamos primero con el potasio. El potasio tiene menor concentración en el líquido extracelular, o sea, acá afuera, y mayor concentración dentro de la célula, en el líquido intracelular. Lo opuesto sucede con el sodio, ahora sí, donde hay mayor concentración en el exterior celular y menor concentración en el interior de la célula. ¿Qué quiero hacer ahora? Voy a sacar las concentraciones, voy a dejar las cargas positivas y negativas, y voy a dar el estímulo. Acá tengo el estímulo de la neurona. Estimula la neurona, ok. Entonces va a venir el estímulo trasladándose y vamos a ver qué pasa cuando este potencial de membrana que está ahí en reposo, de repente se convierte en un potencial de acción. A ver, ahí pasó, ¿eh? Ahí le di, ¿qué vieron? Lo voy a hacer un par de veces más, ¿eh? De repente vieron un intercambio grande de iones sodio y potasio por todos lados, ¿sí? Vamos a verlo de nuevo. A ver, le voy a dar para que lo haga de nuevo. Me parece que no necesitaba darle a actualizar. Acá. Y le voy a poner esta opción que es cámara lenta, ¿sí? Aparte le voy a indicar que me muestre las cargas. Y ustedes fíjense en las cargas positivas en el exterior de la membrana y en las cargas negativas en el interior. ¿Qué sucede? Primero vamos a ver qué sucede con las cargas. Bueno, ahí va el estímulo otra vez. Fíjense con las cargas qué sucede. Ahí viene el estímulo, está en cámara lenta. Se pierde, aparece negativo afuera y vuelve a restablecerse. Cámara lenta, ¿eh? ¿Esto qué lo produce? Este intercambio de iones sodio y potasio que ocurrió acá mientras estábamos observando cómo cambiaba esa polarización. Esa es la despolarización que les contaba, ese eh, lado de la membrana externo positivo se pierde, ¿sí? Y luego está la repolarización, otra vez se recupera. Fíjense, va de nuevo. En este caso veamos qué pasa con la parte interna, que era negativa, se pierde, se disminuye, aparece una pequeña parte positiva, una pequeña carga positiva y luego se restablece, se repolariza. Todo a causa del intercambio de iones, ¿verdad? Bien, bueno, espero que esto se haya entendido. En esta forma más gráfica, un poco lo que les había contado, así charlándolo. Bueno, esto se lo voy a dejar a disposición también para que ustedes entren, se fijen, muevan, toquen un poco acá, se fijen qué pasa si pongo las concentraciones. Acá hay una tabla de potencial, ¿sí? Que me muestra cuál es el potencial en reposo y qué pasa con el potencial cuando activamos el estímulo, ¿sí? Bueno, esta era la pequeña simulación. Vuelvo acá. Tengo que compartirles esto otra vez. Ahí está lo del videíto simulado. Último concepto. Las neuronas, las células neuronales, están revestidas, no todas, pero muchas, por una membrana que se llama mielina, ¿verdad? Que ya vamos a ver en anatomía, cuando veamos sistema nervioso, cómo se constituye, cómo está formada. Pero nos interesa saber qué función cumple la mielina en el transporte de este impulso nervioso que veíamos.
¿Cuál es la función de la mielina? Lo preguntamos en la guía de estudio. Y lo que tenemos en realidad que rescatar y que resaltar es que la mielina hace que ese impulso eléctrico, ese potencial de acción, sea más eficiente que si no estuviera la mielina, ¿verdad? O sea, más eficiente con mielina, con ese revestimiento, con esa membrana externa por sobre el axón, ¿sí? Que si no estuviera. Imagínense que esto puede ser más o menos como un cable de electricidad, ¿vieron esos cables de cobre? Y que afuera tienen un revestimiento de plástico, eso también los impermeabiliza y muchas otras cosas, pero la función esa también es aislar, ¿verdad? Aislar, proteger y hacer que sea más eficiente todo lo que ocurre adentro. Más o menos podríamos decir que se corresponde con algunas de las funciones de la mielina, ¿sí? Porque le proporciona, digo bien, un aislamiento a la neurona, y fíjense que dice que permite que se produzca la repolarización, esa que veíamos recién, con poca transferencia de iones, con poca comparado con una neurona que no tiene mielina. Necesita más iones para lograr la repolarización. Entonces la repolarización es más costosa porque hay que incorporar más iones y es más lenta porque ese intercambio de iones lleva más tiempo, ¿sí? Entonces es menos eficiente. Por eso dice que la mielina hace que la transmisión del impulso eléctrico a través de las neuronas sea más eficiente. En términos energéticos para la célula, ¿sí? Gasta menos y conduce más rápido el impulso nervioso, lo cual está buenísimo para una célula. Fíjense, por ejemplo, la velocidad de conducción del potencial de acción en las fibras nerviosas varía desde 0,25 metros por segundo, metros por cada segundo, o sea, en un segundo, 0,25 metros, o sea, 25 centímetros, ¿verdad? En un segundo, el impulso nervioso, 25 centímetros. Tuc, hasta ahí. En las no mielinizadas, en las neuronas no mielinizadas. Ahora, en las que sí están mielinizadas, fíjense este valor. Ay, lo estoy mostrando sin pantalla completa. Qué pancho que soy. Acá, ¿eh? Perdónenme ustedes. Esto porque no tengo a nadie del otro lado que me avise, profe. Ahora sí, si se ve un poco mejor y más grande, 100 metros por segundo, estábamos hablando de la velocidad de transmisión de ese impulso nervioso, 100 metros por segundo en fibras mielinizadas, 100 metros por segundo. En un segundo recorro 100 metros, o sea, la longitud de una cuadra, eh, comparado con 25 centímetros que recorro en ese segundo en las fibras no mielinizadas. ¿Sí? Hay una diferencia tremenda. Bueno, eso, sí, eso es todo. El repaso de potenciales de membrana y de potenciales de acción, los que les quería comentar. En el otro videito les hago una referencia a la guía de estudio, ¿sí? Qué es lo más importante, hasta dónde deberían profundizar. No lo hacemos todo junto para que no sea tan extenso. Hay subido un trabajo práctico también de esta parte de potencial de membrana y de potencial de acción. También se los comento en el otro video, no se lo pierdan también. Por supuesto, los esperamos con las dudas y las preguntas que tengan, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima. Ahí está, muchas gracias.